Círculo Podemos Sison presenta... desalojada, es la hora límite que nos pusieron. Y bueno, lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí. Vamos a sacar el mayor provecho posible de esta charla que tenemos hoy con estos tres ponentes de lujo. Y si os parece, os los voy a ir presentando, aunque yo creo que son de sobra conocidos. Tenemos a Juan Manuel Martínez Morala, que es uno de los fundadores de la corriente sindical de izquierdas. Siempre tuvo un importante papel en las reivindicaciones laborales de los trabajadores de los sectores naval y metalúrgico. Fue condenado a 3 años de cárcel por un delito de daños ocurrido durante las movilizaciones de Naval Gijón, hechos que fueron denunciados por el Ayuntamiento de Gijón, cuando la alcaldesa era Paz Fernández Ferreroso. E ingresó en prisión el 16 de junio de 2007 y 19 días después fue puesto en libertad. Precisamente su historia es la que inspiró la película Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa. Es el único jubilado a la fuerza de Naval Gijón, pleito que llevó ante los tribunales y ganó, y uno de los impulsores de la Comisión de Parados y Precarios de Asturias, y actualmente pertenece a la dirección del CSI. Aquí a mi lado tengo a Pilar del Lago Alonso, que comenzó a militar en la última etapa del franquismo, participando en la formación de las primeras asociaciones de vecinos, organizaciones sindicales y políticas de izquierda, hasta su alejamiento de la militancia, hecho que coincide con el proceso que culminó con el referéndum del 78. Hace 3 años pasó a engrosar las listas del paro y se integró al colectivo de parados y precarios, consciente de la necesidad de hacer algo urgente con la situación actual de crisis y paro. Y el tercer ponente es José Pérez Miranda, Pichi, militante de la izquierda gijonesa desde los tiempos de la lucha antifranquista. Precisamente estuvo en la cárcel durante la dictadura por su lucha sindical. Trabajó como tornero y ahora se encuentra jubilado. Es militante de la corriente sindical de izquierda desde su fundación en el año 82, con la cual actualmente sigue colaborando en el ámbito de la asesoría laboral. Y ahora, si os parece, empezamos a escuchar a los ponentes. Luego abriremos un turno de palabra para que hagáis las preguntas correspondientes y ellos las irán anotando y bueno, entre ellos ya van viendo cuál responde cada una, si os parece. ¿Quién de vosotros va a empezar entonces? Dijiste que él también estuvo en la cárcel, sí. Sí. 4 años, ¿eh? 4 años. 6 años. 6. Bueno, pues... Pero otros estudian mucho más, ¿eh? Otros me daron años. Ya. ¿Quién de vosotros quiere empezar entonces? A mí como queráis. Yo no sé exactamente porque no nos pusimos de acuerdo. Yo si queréis... Nos reunimos, yo así cada uno exponemos lo nuestro como queráis. Sí, perfecto. Pues empiezas tú si quieres, Morala. Pues venga, vamos a ver. A ver, el tema de la charla es qué hacer ante la crisis, ¿no? Esta crisis que a nivel mundial teóricamente empezó, todo el mundo dice, con la crisis bancaria, las subprime, estas que nombran así toda esta gente. En el Estado español se sumó con la burbuja inmobiliaria y eso ha traído como consecuencia que después de la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, vino la crisis económica, que es cierres de empresas, despidos, paro, y esto teóricamente empezó en el 2008, ya sabéis que aquí tardó en decirse que no había crisis, que tal y que cual, y al final, pues bueno, estamos en el 2016 y todo apunta que estamos en otra crisis bancaria
a nivel mundial, que hay otra crisis económica encima, es decir, no ha habido tal recuperación, sino que continúa la crisis. En Asturias, que estamos gobernados por el PSOE, según ellos ya sabéis que hay medias verdades y hay, normalmente todo el mundo da por válido pues las estadísticas, y ya sabéis que está todo manipulado, ¿no? Que hay medias verdades, mentiras y estadísticas, que es lo máximo de la mentira, ¿no? Entonces, ellos dicen que hay apuntados 93.000 parados aquí en Asturias, es decir, los que están en las listas del INE, no estoy hablando de la población activa, que sí, digo del paro, a ver, en la encuesta de población activa que hacen, que es mayor el número de parados. Bueno, según ellos hay 93.400 parados en Asturias, pero hay muchísima gente que rota en el empleo, que puede uno estar trabajando un mes, 2 o 3 meses, y resulta que luego otro que estaba en el paro trabaja otros 3 meses. Con la gente que rota en el desempleo pasamos de los 100.000 y bastantes, es decir, personas afectadas por el paro. Evidentemente, ahora estamos asistiendo a una novedad que es la precariedad. Es decir, ahora todo el mundo habla de la precariedad, profesores que ganan 300 euros al mes, médicos que ganan parecido, y estamos asistiendo a lo que ha traído esta crisis, que es que ahora puedes trabajar y no te alcanza para las necesidades básicas, o sea, puedes trabajar y no tienes para comer, y hay gente que está trabajando y gana 300 euros al mes y depende de los bancos de alimentos, de Cáritas o de las redes solidarias que se están montando por ahí. Quiero decir, estamos en un momento donde la gente no tiene para comprar medicinas, es decir, la gente pues le cortan la luz, estamos viviendo una situación realmente complicada. Pero si aparte de los 93.000 parados que están apuntados a las oficinas del INE, tenemos en cuenta a la gente que está afectada por el paro porque trabaja un mes, 2 o 3 meses, trabaja en verano, vuelve al paro, vuelve a trabajar, etcétera, etcétera, y pasamos de los 100.000. Y si tenemos en cuenta toda esta gente que trabaja a tiempo parcial, con jornadas precarias, con salarios precarios, en condiciones muy precarias, y multiplicamos, por ejemplo, por 3,3, teniendo en cuenta que hay un promedio de 1,3 hijos, podemos hablar de casi 500.000 de personas en Asturias afectados por el problema del paro y la precariedad y la pobreza, la exclusión social, todo lo que queramos poner. Es decir, estamos viviendo una situación realmente complicada. Esto quiere decir de que hay un campo de trabajo muy gordo. Si a esto añadimos que dicen que el 50% de los jóvenes están en el paro, y luego pues cuando a un joven le llaman a trabajar te piden experiencia, si no has practicado no la puedes tener. Entonces el problema del paro juvenil es un problema realmente grave. Nosotros cuando lo vemos con los parados y lo comentamos a veces, la gente joven ya no tiene perspectivas de ningún futuro. Y hay muchos jóvenes, nosotros por cosas que nos cuentan, que se están autoculpabilizando de la situación que están pasando. Es decir, mucha gente tiende a pensar de que el problema es él, que no estudió lo suficiente, que no se preparó, que no hizo lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Como si eso fuera el problema de los 100 y pico mil parados que hay en Asturias. Pero, claro, es que no te haces emprendedor, no tuviste una idea genial y te forraste en 4 días. O sea, están metiéndonos en la cabeza estas cosas. Están por el individualismo, porque si nosotros vemos la crisis como un problema colectivo y no un problema individual de que yo no he logrado empleo porque no he estudiado, porque no sé qué, pero si hay ingenieros, médicos, porque otra de las cosas que todo el mundo está reconociendo, hasta el país lo pone en primera página, el paro no disminuye, está disminuyendo la población activa, es decir, la gente emigra, ya no están marchando los inmigrantes. Esto es un poco la situación. Pero ¿qué sucede? A nosotros nos vendieron la moto de que con la Unión Europea esto iba a ser para el Estado español, pues bueno, él no va más. Pero nos han metido además el euro.
el euro y nos lo han metido a un cambio fijo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Bueno, la salida a la crisis es la austeridad y la devaluación interna que ellos llaman. Quiero decir, como el euro no se puede bajar, no puedes devaluar la moneda, tiene un cambio fijo, devalúas los salarios, las condiciones laborales, las condiciones sociales, y entonces está precarizando todo. Es decir, ellos además no se sacian nunca. Si en vez de pagar 600 euros pagas 300, pues, quiero decir, ellos lo que hacen es la devaluación interna. ¿Cómo se puede ganar en competitividad para tal? Reduciendo salarios, reduciendo gastos sociales, pero por contra, estamos asistiendo que a pesar de los recortes en sanidad, en educación, en desempleo, en pensiones, en todo, estamos viendo que la deuda pública la dejó Zapatero en 700.000 euros y ahora según ellos, que seguro que es mucho más, porque dicen que la deuda global del Estado español se acerca a los 4 billones de euros, bueno, la deuda pública según ellos es próximo al 100% del PIB, que el 100% del PIB ellos dicen que es pues aproximadamente 1.067.000 millones de euros. Esa es la deuda que tenemos. Rajoy en su legislatura la ha pasado de 700.000 a más de 1 billón. Resulta que hay recortes y cada vez debemos más. Y solo en intereses parece que se pagan más de 35.000 millones de euros al año. Bien. Nosotros estamos metidos en una crisis que creo que es una crisis ya del sistema, una crisis del sistema capitalista. Es decir, ellos dicen crisis sistémica, pero no dicen que es una crisis del sistema capitalista. El sistema capitalista ha pasado por muchas crisis y siempre se adapta o busca salidas. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es decir, la crisis del 29 le buscaron la salida de la guerra, y ahora, si nos dormimos, volverán a buscar la salida de la guerra. De la guerra, destruirlo todo para volver a construirlo y volver a recomponer el sistema capitalista. Entonces, el paro y la crisis es innata al sistema capitalista. Entonces, bueno, el capitalismo como tal, yo creo que está buscando salidas. Ahora, pues bueno, la OCDE, esas estadísticas que dan que es todo mentira, vuelven a hablar de que estamos en otra crisis, que si es China, que si los emergentes ahora no sé qué, que si el petróleo, que si no sé cuántas historias, pero estamos metidos en otra crisis. O sea, que la crisis no acabó, sino que sigue ahí y continúa y se agrava. Esta es la situación que tenemos. Entonces, la Unión Europea, yo creo que ha sido un diseño neoliberal, con el euro a la cabeza, que, bueno, es curioso que ahora estamos volviendo a los estados-nación, pero neoliberales. Ahora todo el mundo cierra sus fronteras, todo el mundo, pues con la disculpa de los inmigrantes, pues ahora Inglaterra va a recortar derechos sociales. No sé, como hay una crisis y hacen la ley Mordaza. Bueno, que tiene que ver la ley Mordaza para que la gente no proteste en la calle y exija, ¿no? Claro, eso no tiene que ver con la crisis. Ellos, la crisis siempre la aprovechan en beneficio propio. Bueno, pues la Unión Europea es un diseño neoliberal, es un experimento donde ellos quieren acabar, porque era un mal ejemplo la Unión Europea, quieren acabar con todos los derechos laborales y sociales, y bueno, pues estas cosas que siempre hablamos, pues la jubilación, pues al final la jubilación la tendrá el que se la pueda pagar, la sanidad el que pueda pagársela, la educación, pues ya vemos que muchísima gente hoy, tú no puedes estudiar en la universidad, si encima estás en el paro ya ni te cuento. Y bueno, hoy estamos ya reivindicando el derecho a la alimentación. Es que hoy ya no tenemos garantizado ni el derecho a la alimentación. Bueno, por supuesto el derecho a la vivienda, que es el que figura en la Constitución, si tienen dinero para pagarlo. Y bueno, y lo de la cultura ya ni lo mencionamos. Entonces, yo creo que estamos ya en una sociedad enferma, individualista, que todo el mundo quiere salvarse de forma individual y no se salva a nadie, que es lo que les conviene a ellos. Nosotros tenemos que mirar un poco las salidas colectivas. Bien. Hay un hecho también que estamos viendo,
y que parece que no aprendimos. La Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, el racismo, la xenofobia, y volvemos ahora a lo mismo. Empieza el racismo, el fascismo, y volvemos y nos están preparando, si nos dormimos, la Tercera Guerra Mundial. Bien. Como el título de la charla era ¿qué hacer ante la crisis?, yo ese tema lo dejo para después, por lo menos 4 o 5 minutos, y yo he hecho una visión un poco de lo que creo yo muy resumido, el tema de la crisis es mucho más, de la situación en que estamos, ¿no? Y bueno, yo he expuesto esto, este es el panorama que tenemos y qué hacemos ante él, ¿no? ¿Qué hacemos? Como vemos hay mucho que hacer y todo está en calma. Bueno, luego yo entraría un poquitín con algunas propuestas que podemos hacer, que hay que hacer. Yo es esto un poco para empezar, para abrir... Sí. Bueno, vamos a ver, buenas tardes, buenas noches, no sé qué son ya. Cuando Luisín, yo conozco por Luisín, otro lo conozco por... No nos enteramos de nada. Más alto. Más alto, a ver si soy capaz. Cuando Luisín me invitó a esto, bueno, me cogió un poco de sorpresa, además me lo presentó el día que murió Gonzalín, supongo que todos lo recordamos aquí, lo conocemos y lo recordamos, donde yo no estaba ni por supuesto para debatir, discutir, sí o no, y vale. Entonces fue, como él me decía ahora mismo, fue una derrota. Hay sitios para adelante, para la gente nueva. Del título de la crisis, vamos a empezar por ello, como hizo Morala, voy a empezar por ello. Hace un mes y poco leí un artículo en la Nueva España de un periodista que escribe mucho en la Nueva España y hacía mención a un informe que tuvieron los de Davos, diciendo de que en ese informe decían en 5 años los medios, las nuevas tecnologías, los robots concretamente, hablaban, eliminarán 7 millones de empleos o sustituirán a 7 millones de empleados y solamente se recuperarán 2, es decir que 5 quedan fuera. El hombre este, que tampoco era de esperar otra cosa, decía que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en esa situación en que los robots sustituyan a los trabajadores y los trabajadores en alguna medida tendrán que, por tanto, morirse de hambre. Parece que eso es una cuestión de costumbre. Espero que aquí no tengamos en la cabeza a nadie que hemos de acostumbrarnos a eso. Tenemos que buscarle salida y yo creo que una de las salidas que hasta ahora se vinieron buscando por parte, digo, de los trabajadores, por parte, no del gobierno, es ir hacia reivindicar ante los poderes públicos que haya planes de empleo. Esos planes de empleo, hasta ahora, que yo sepa, dieron poco resultado y gastaron muchísimo dinero. De ahí vienen las historias de Andalucía, donde ahí UGT se forró de perras, haciendo cursillos que no hacía, etcétera, etcétera.
eso forman parte también de esos planes de empleo. Yo creo que hay que entrar en el meollo de la cuestión. Como decía Morala, estamos en un sistema capitalista y el sistema capitalista es incapaz de dar trabajo sostenidamente, es decir, en el tiempo, a todo el que quiere trabajar, a todo el que necesita trabajar. Y ese proceso o esa incapacidad que ellos la van manipulando o aplazando de alguna manera en el tiempo. Todos recordamos que hasta el 2008 aquí y en todas partes del mundo, la crisis no es española, tampoco es europea. Yo creo que la crisis que tenemos ahora mismo es una crisis mundial, por eso nos puede llevar, lo que decía Moral, a una guerra, a otra guerra mundial, a la tercera guerra mundial. Como dice el Papa, estamos en la tercera guerra mundial ya apostada, o no sé cómo lo pensar. Entonces, en esa situación en que son incapaces, lo que quería decir, me perdí ahora con la guerra, lo que quería decir es que todos recordamos que hasta el 2008 aquí venían dando créditos y créditos y créditos y créditos, porque hay una cuestión que también padece el sistema capitalista, y es que hay dos proporciones que tienen que estar más o menos equilibradas. Una es el consumo y otra es la producción. Si la producción camina a 100 por hora y el consumo no puede caminar a esa velocidad, tiene que quedarse por atrás. De alguna manera ellos tratan de solucionarlo diciendo, bueno, pues empeñate a 30, 40, 50 años, que yo te suministro dinero para que te empeñes, y con eso tú vas gastando, vas consumiendo, consumiendo de lo que se puede producir, de lo que a ellos les interesa producir. De tal manera que esa crisis la fueron aplazando hasta que llegó el 2008, porque tenía que romper en algún momento, eso no es indefinido, y rompió. Y esa es la crisis que tenemos ahora, es la característica fundamental. Es una crisis de superproducción clarísima, aunque se haya manifestado en principio como una crisis financiera. Y siguen hablando de la crisis financiera, ¿no? Es una crisis de superproducción, se produce mucho más de lo que se puede consumir. Esa situación nos lleva a que es imposible, con remedios ahora mismo caseros, de espacios pequeños, dijéramos, incluso países, es imposible ahora mismo crear una situación en que podamos hacerle frente a ese paro que es la manifestación más agravante que tiene la crisis. Yo creo que aquí tenemos que ir a pensar en algo que nos supera España, nos supera Asturias, por supuesto, nos supera España y nos supera también Europa. Va mucho más allá. Como decía Morala, la crisis no se arregló, la crisis sigue ahí, la crisis sigue produciéndose y progresando. Y la experiencia que tenemos de la otra, del 29, que tiene muchos parecidos, es que del 29 hasta el 40, 41, 42, que reventó la guerra, bueno, hubo también periodos de mejor situación y peor situación, porque bueno, siempre tienen algunos remedios para ir aliviando un poquitín, pero al final la crisis no se solucionaba si no era llegando a la guerra por conquista de mercados, deshaciéndolo todo y volver otra vez a empezar. Bueno, la que nos puede venir ahora mismo, Moral lo señalaba antes y yo estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él. Nos puede venir algo inimaginable. Yo por lo menos soy incapaz de imaginármelo. Decía en una entrevista hace poco, supongo que la visteis mucho, el que fue expresidente de Uruguay, decía que había que ir pensando ya más que uruguayo,
tenía que pensarse más en soluciones mundiales. Y hablaba del problema que tenemos encima, que es el medio ambiente. Efectivamente, es imposible abordarlo desde espacios pequeños. Tiene que ser a nivel mundial. Y yo digo, el desempleo, ¿también lo vamos a solucionar a nivel local o tenemos también que recurrir a verlo como un problema mundial? Pero tenemos más. Por ejemplo, la guerra que se está planificando o la cantidad de países que se están desestabilizando, que los están desestabilizando en toda Europa, es una cosa gratuita. Y cuando vemos a los refugiados venir en barcas y morirse por el camino, oye, eso tiene responsables. Y no son los gobernantes solamente de los países donde viene esa gente. No. Es que quien los estuvo desestabilizando constantemente fue, sobre todo, Estados Unidos, pero también Europa. Bueno, porque no nos lamentamos de que vengan ahora aquí y, como decía Morala, que haya gente que se está planteando que esa gente nos invade, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Nos quitan el cocido. Yo quisiera dejar esto como está en este momento. Votaría porque, más que por decir nosotros cosas, porque el debate fuese ágil y se desarrollase fuerte, porque seguramente que vosotros tenéis mucho más que aportar que nosotros mismos, ¿no? Nos metieron aquí este lío de decir cosas, pero poco más podemos aportar que vosotros. Yo lo dejo aquí con mi idea de que la historia tendría que solucionarse y a ello tendremos que ir a nivel internacional. Y bueno, termino con una frase que a veces se me ocurre pensando solo en casa, por ahí. Bueno, murió la Internacional Comunista, murió la Internacional Socialista, murieron no sé cuántas internacionales. Ahora mismo me estoy planteando si no hace falta una coordinadora internacional, una internacional de no sé qué, igual, para solucionar los problemas que la sociedad ahora mismo tiene encima. Gracias. Buenas tardes a todos y todos. Como bien decía en la presentación, yo soy Pilar del colectivo de parados y precarios de Asturias y yo sí creo que voy a hacerlo todo de seguido y voy a ser muy rápida porque aquí los que realmente tienen algo más que decir son ellos, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que quiero decir, que aunque estoy de acuerdo con ellos en que evidentemente hay una crisis que viene dada por la sobreproducción y, como decía ahora, una crisis del sistema capitalista ya en sí, pero yo creo que lo que cabe también es denunciar con palabras y ya bien alto y bien claro que esto es una crisis que viene venida de una estafa que nos hace el poder capitalista, quienes nos gobiernan realmente, que no son los gobiernos que tenemos, ni regional, ni a nivel estatal, ni a ningún lado, sino que quien nos gobierna realmente son y el poder económico a nivel mundial, ¿no? Entonces, además, esta gente tiene la capacidad, como bien decía Morala, de crear un problema y todavía culpabilizarnos a nosotros, a la clase trabajadora, de este problema. Además, consigue librarse de todo esto, estas situaciones que nos crean, que nos están trayendo tantísimo dolor y tantísima miseria a la clase trabajadora, sin pagar consecuencias, sin que ellos tengan ningún tipo de responsabilidad. No hay justicia para ellos y evidentemente yo, en mi modesta opinión, que es la mía, no es la del colectivo por el que vengo, y que se libran de rositas y de que nos da la impresión de que se libran con total impunidad precisamente porque yo creo que da igual quién nos gobierne a estas alturas de la película ya, sino porque lo que os digo, porque creo que realmente el que nos gobierna y el poder económico, no da igual lo que hagamos porque son ellos quienes nos están llevando ahora mismo todos los gobiernos y la prueba yo creo que ahora mismo está Grecia ahí y un espejo en el que yo miro con tanta seriedad y creo que la situación que estamos soportando el pueblo griego y debería de hacernos a nosotros recapacitar y pensar un poquitín en los actos que tenemos que llevar a cabo. Porque yo personalmente, que como decía Ana, yo viví la transición de 78, fui escéptica con aquella, no lo voy a ser con esta,
Entonces yo entiendo que nos podemos abocar en la ilusión de que vamos a conseguir cambiar las cosas en base a un voto que depositamos en las urnas cada 4 años y que la gente que elegimos para que nos represente puede llegar a cambiar las cosas y hacer las cosas. En fin, la situación ya la que viene y lo que nos hacen, yo creo que está bastante claro. La gente a la que nosotros elegimos están atadas en muchísimas situaciones de pies y manos, no tienen la capacidad para poder defendernos los intereses nuestros como clase. Entonces, no sé lo que realmente sí os permitiría hacer, porque, como os decía, ya acabamos de vivir una situación en el colectivo de parados ahora muy peculiar. En Oviedo, concretamente, creo que hay un tripartito, está Izquierda Unida, está Podemos y está el PSOE. El año pasado, había palabras, estaba ahí una tierra que nos habían concedido al colectivo de parados y precarios, la finca del Reguerón, una tierra que habíamos pedido para la posibilidad de crear una cooperativa y echarlo a andar adelante para crear empleo para un grupo de gente, y resulta que esas promesas quedaron en nada. O sea, ese tripartito realmente ¿qué capacidad tiene? ¿Qué exige? ¿Qué pide? Esas tierras al parecer ahora están desiertas, creo, la última información ya quedaron desiertas porque ni a un famoso jeque que estaba a la expectativa de ellos le interesó, pero evidentemente no tienen la capacidad de gobernar como deberían de gobernar y nos están dejando. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad, por lo menos la mía sí lo oye, como persona de clase y como gente del pueblo, y estar encima de esa gente a la que votamos. Quien vote, a la persona que vote, evidentemente tiene que controlar ese voto que da para hacer que esta gente cumpla con lo que está pronosticando, con lo que nos ofrecen, con lo que nos dicen que nos van a dar, con la defensa de nuestros intereses de clase, con la defensa de lo que a nosotros nos interesa. Yo sí creo que sí podemos hacer, como a nivel personal o como organizaciones, como gente de a pie que tenemos una conciencia de clase política, yo creo que sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo recuerdo eso, las primeras asociaciones de vecinos, cuando nos organizábamos las primeras comisiones obreras. Aquí, y por desgracia, veo que casi todos tenemos una cierta edad, no veo mucha gente joven precisamente en el acto, y yo creo que la memoria, si nos tiene que traer a colación lo que vivíamos, cuando las calles eran nuestras, cuando la solidaridad de los vecinos, 1000 cosas que vivimos que nos fueron arrebatando poco a poco en lo que decía Morala, que nos han convertido en una sociedad totalmente individualista, que no miramos lo que pasa al lado. Da la impresión de que no vemos ni la miseria, ni el dolor, ni lo que está pasando a la gente que tenemos. Todos vivimos en edificios y sabemos lo que pasa. Entonces yo creo que desde esa perspectiva sí podemos hacer pequeñas cosas. Evidentemente no vamos a cambiar mucho, pero sí hay cosas y pasos que se pueden dar. Hay asociaciones de vecinos, los compañeros de la sanidad vienen a colación ahora. Yo cuando los veo con la bata blanca allí en Cabueñes, o cuando salen en Oviedo, que están ellos 4 protestando diciendo, es que no hay manera, la sanidad está totalmente colapsada, están viviendo situaciones dramáticas, un sobretrabajo increíble. Entonces ahí podemos acompañar a esa gente que está luchando por la sanidad, porque la sanidad no es de los 4 que están trabajando por esos derechos de la sanidad, sino es nuestra, y es de cada uno de las personas que vivimos. ¿Qué os voy a decir de la educación? Todos tenemos hijos, nietos que llevamos a las escuelas. Las APES están ahí, que no valgan solo para organizar cursillos de estudios, que nos valgan para ir concienciando y buscando y exigiendo una educación, que no haya recortes, que haya una educación de verdad. Y eso a todos los ámbitos. Y las asociaciones de vecinos, para mi entender, no tienen que estar para que se esté jugando o haciendo bolillos o macramé o pintando cuadritos. Lo veo muy respetable, a mí puede gustarme, pero no creo que sea esa la cuestión. Hay que buscar otras cosas también que se pueden hacer en esos ámbitos. Y esto es una opinión personal mía. Y ahora quiero deciros un poquitín lo que hacemos en Parados y Precarios, que parece algo totalmente. Yo cuando me sumé al colectivo de parados y precarios, y porque realmente, y soy bastante escéptica en general, como se puede ver con todo, pero sí soy muy optimista con lo que sí podemos hacer desde el colectivo de parados y precarios, ¿vale? Nosotros estamos y apostamos por el cooperativismo como una manera de crear trabajo, el cooperativismo social y solidario, no por Mondragón, un cooperativismo desde abajo, como forma de creación de empleo.
De esta forma ya llevamos más de 3 años trabajando, precisamente, tenemos unos cierres donde estaban unos compañeros trabajando, sin ningún tipo de financiación y sin nada. Solamente, bueno, evidentemente con la solidaridad de la gente que todavía dispone de un trabajo. De eso estamos tirando para los precarios y es muy importante. Nosotros funcionamos en base a la solidaridad de los jubilados, de la gente que todavía tiene un trabajo, en fin, de todas estas personas vamos funcionando nosotros. Y yo creo que eso hay que hacer algo también. Porque evidentemente, como decía Moral, los números de los que estamos soportando la crisis y que estamos en situación de desempleo aquí en Asturias son bestiales. Y como dice él, no somos el parado, y es la familia entera. Situaciones calamitosas. Nosotros tenemos una despensa solidaria donde intentamos ayudar a diferente gente que ahora mismo está ayudando a más de 100 y pico familias. Tenemos una asesoría jurídica gratuita en la cual se arreglan desde jubilaciones, incapacidades, el salario social, que es allí otra. Y el gran aparato oscurantista del PSOE que nos tiene aquí en Asturias. Se supone que nos tienen un salario social que lleve un derecho que está generado ahí y sin embargo están utilizándolo y dándolo como si fuera un síntoma de la caridad aquella que usaban antiguamente el franquismo prácticamente, con unas listas de espera brutales, con unas condiciones increíbles, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que desde el colectivo de parados también estamos y pedimos eso. Hay cosas como que es lo de Juárez, es lo del retraso, no al retraso de la jubilación, no a las horas extras por un reparto equitativo del trabajo, todo esto, que yo creo que seguramente los compañeros lo harán mucho mejor. Pero yo no quiero eso, quiero incidir sobre todo en que sí hay cosas que se pueden hacer. Y yo creo que ya es muy importante, porque, y para mí la más importante de todas, y quiero acabar con eso, es la organización y la lucha. Yo creo que hay un espacio que todavía no nos pueden quitar, aunque nos metan la ley Mordaza, que es la calle. Y para mí, toda la lucha que se haga en la calle es la que realmente vale. Eso es lo que a ellos les da miedo. No ellos da miedo que votemos, porque eso pueden usarlo ellos, compañeros. Yo creo que lo que ellos da miedo es que nos organicemos y estemos en la calle luchando por nuestros derechos de clase. Y esa es la que yo reivindico, la movilización en la calle. Porque la lucha es el único camino y es lo que realmente a ellos los acojona. Porque si en vez de estar 50 o 100 parados en la calle, estuviéramos todos los que estamos en el paro ahora mismo en Asturias, creedme que se iban a acojonar un poquitín y otro gallo cantaría. Y con eso ya no hablo más. Bueno, pues si os parece, abrimos un turno de palabra. Vais apuntando las preguntas y las contestáis como os parezca. Luego queda un poco, yo insisto, aprovecharé sobre planteamientos qué hacer ante la crisis. Voy a apuntar algunas cosas y a ver, para someterlas aquí a debate. Claro, y que hiciste eso, Morala, y divides la reunión en dos partes, porque ya que a mí casi me baja la moral a casa Dios. Porque no había, los culpables están tan lejos que yo no llego a ellos. Y entonces que hay una crisis endémica del sistema capitalista, lo sé, pero bueno, cada uno en nuestra parcela tenemos nuestros capitalistas que podemos señalar, darles guerra y hacer cosas, ¿no? Siempre estamos hablando así muy sus generis, y a mí gustaríame y préstame de que se hablen las cosas como yo he debido, como yo he debido denunciar, empezando ya a denunciar de verdad. Denunciar de verdad que estamos con un gobierno de mierda que lo que está apoyando es a ese sistema endémico, a ese sistema capitalista. Denunciando de verdad que hay unos sindicatos que lleven mareando la perdiz, confesándose con ese gobierno y con el gobierno de la nación, de la misma manera vendiendo a todos los trabajadores. Y que nosotros sí que tenemos mucho que hacer. Yo creo, hombre, yo estoy suscrito precisamente a Podemos y soy afiliado de la corriente sindical de izquierdas, no me tengo que guardar de nada. Entonces creo que a través de yo opino, de las organizaciones en las que estoy, sindicalmente y políticamente, que sí podemos hacer mucho, que sí que hay que crear ese debate
yo gustóme mucho, y hubiese gustado que hubiese entrado Pichi en la carta que nos mandó a los afiliados del sindicato, hubiese gustado que entrara más en eso, porque además él nos pedía en esa carta ese debate que yo creo que es necesario a nivel sindical y a nivel político. Y entonces, si eso pido la palabra después, pero quiero que a la gente nos deis un poco de ánimos, no nos hundáis, que tenemos bandidos ahí, y hoy pues ya ves, acabamos de ver la confluencia del PSOE con Ciudadanos, pues otra pata en los huevos que tenemos más, ¿no? Pero entonces ante eso creo que hay salidas y que nosotros tenemos que buscarles, nada más. Layo, ¿habías pedido la palabra? Sí. Vale. Primero, agradecer a Pili, a Pichi y a Morada, porque efectivamente hablé con vosotros y aquí estáis. Primero agradeceros. Ahora yo me acuerdo que el 26 de abril de 1988, que ya llovió, alguien dijo: solo el neumático y la movilización sirven para algo. Pero no solamente dijo eso en la boda Asturias, también hizo un planteamiento, este compañero: control de las horas extras y el purempleo. Pero dijo mucho más, que ahora está de moda: salarios dignos para los parados y paradas mientras no haya empleo. Eso lo dijo este compañero en la boda Asturias el 26 de abril de 1988. Estamos a 24 de febrero del 2016 y sigue vigente esto. Estas palabras de este compañero va a ser ya 26 años, siguen vigentes. Entonces, ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué hemos hecho mal? Porque algo hemos hecho mal, ¿eh? Algo hecho mal, porque cuando se hace una manifestación, como muy bien dijo la voz más bonita que hay a través de un megáfono, como ya la compañera Pili, para mí, es mi opinión, lo de la voz más bonita a través del megáfono, se hizo una manifestación hace muy poco de apoyo a parados y precarios. Hostia, no llegábamos a 1000 personas en Gijón. O sea que la autocrítica nos la tenemos que hacer también. Algo hemos hecho mal desde ese 26 de abril de 1988 hasta ahora. Estoy totalmente o sea, hay que reflexionar. Luego, Pichi, el último artículo que suelo leer, todos los artículos tuyos, porque tienes una lucidez con 80 años que tienes, que tela marinera. Murió Gonzalín, pero para mí sigue siendo... 81, ¿no? Bueno, me pongo eres el más joven del sindicato. Antes había dos, Gonzalín y tú. Falleció Gonzalín y ahora quedes tú nada más. Y el artículo en esta última revista de La Corriente dices: reducción de jornada, reducción del paro. Esa es la alternativa. Es que no hay otra. O repartimos el trabajo, o esto va a haber una legión de parados y paradas continuamente. Y para eso queda lo que el compañero, que fue Morada, dijo el 26 de abril del 88, de que hay que tener un salario digno. Y como bien dijo Pili aquí, no hay caridad, y hay obligación de los poderes políticos, en Gijón, en Asturias, en España, en Europa, como bien dijo Varoufakis este fin de semana, que coincide con lo que tú dices de tener un coordinador a nivel, no europeo, a nivel mundial, porque lo que están pasando nuestros compañeros y compañeras del tercer mundo, en la India, en Pakistán, en todo esto, con IKEA, con este gallego que es uno de los el que más dinero tiene en España, pero está explotando a niños, a niñas, a adultos, de todo. Y ahí miramos para otro lado. Yo soy el primero que también compro en esas tierras. No quiero ser un demagogo aquí. Entonces algo estamos haciendo mal. Y efectivamente, llevamos desde que... Y yo tampoco me escondo. Estoy en CSI y estoy en Podemos. Sin ningún cargo, porque jamás voy a tener un cargo político. Estoy en contra de esos cargos vitalicios. Jamás. Por lo tanto, no nos debemos limitar a votar cada 4 años y votar bien, sino que tenemos que estar en las calles permanentemente. No hay otra. Jugárnoslo a todo, al voto, bien, cada 4 años, es un error. Y este último año cada vez estuvimos menos en las calles. No lo digo aquí, lo digo en las reuniones de Podemos. El otro día viene un compañero, un mayoral, que me merece el máximo respeto, a presentar la ley 25. Bueno, pues pedí la palabra, porque la ley 25, que es el artículo 25 de los derechos universales humanos, también dice en su preámbulo
que si los estados, los gobiernos, los ayuntamientos, el Principado y Dios incordia no tienen lo que hay que tener para dar unos servicios, para que la gente tenga unos salarios, para que la gente tenga una subvención, para que la gente viva, el preámbulo de los derechos humanos dice que tenemos derecho a la rebelión. Bueno, pues si no lo digo yo, este señor no lo dice. Y lo tenía que haber dicho este compañero Mayoral, que oyó un diputado. Lo tenía que haber dicho, no podemos esconder la realidad. Los derechos humanos también dicen en su preámbulo que si los estados no hay una garantía de una vivienda digna, tener las calefacciones adecuadas en esa vivienda, el tener la luz correspondiente para que a los niños no pasen penalidades, el tener unos salarios, todo aquel que no tenga un trabajo. Tenemos derecho a la rebelión. Y no hay más camino. No hay más camino, compañeros y compañeras. Nada más. Sí, yo voy a tratar de ser breve. Lo de la Tercera Guerra Mundial llevamos soportándola hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo. Lo de las crisis, desde que yo tengo uso de razón, les venimos sufriendo también. Y la historia de esta ciudad nos lo demuestra. Podemos acordarnos de Talleres Moreda, por ejemplo, que quizás sea lo que más lejos nos vaya quedando, el textil. Podemos hablar de crisis sistemáticamente. Lo que pasa es que esta es un reajuste del sistema de tres pares de cojones. También podemos hablar de otros aspectos que vosotros pusisteis encima de la mesa y yo quiero reiterarlos para que se hable sobre ello. Yo creo que estamos excesivamente acostumbrados a establecer que todas las cuestiones tienen que caer en estructuras administrativas, orgánicas, superestructuras, Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que eso hay que retomarlo, hay que analizarlo, hay que replanteárselo y hay que buscar salidas alternativas desde los movimientos ciudadanos y de nuestros movimientos para resolver nuestra situación contra. Porque va a estar la cosa muy jodida, va a estar la cosa absolutamente jodida. Y otro tema que sacasteis y que también creo que es importante reflexionar y hablar sobre él, el medio ambiente y el decrecimiento. Hablasteis del medio ambiente, de la situación del medio ambiente, pero a la vez nosotros nos contradecimos sistemáticamente y hablamos de reindustrialización, hablamos de consumo, de aumento de salario para garantizar el consumo. No lo digo yo. Lo dicen personas significadas de organizaciones políticas en este momento que parece ser que tienen intenciones de llegar al poder y de tomar el poder. Entonces, todas esas cuestiones que vais soltando, que se van soltando y que todos tenemos en mente, hay que meditarles, pero meditarles desde la posición que nosotros entendemos por donde puede pasar la solución a nosotros, a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a los trabajadores, a los precarios, a los parados. Intentar buscar salida dentro o con las instituciones va a estar cada vez más jodido. Y la única institución más cercana que tenemos en este momento, lógicamente, es los ayuntamientos. Quería también hacer otra incidencia antes de que hablara Morala, porque es muy importante, por eso termine ahora, antes de que hable, el tema de la emigración de los jóvenes. Claro, o sea, ahora mismo en este país tenemos una densidad de jóvenes, por utilizar un término grosero, una densidad de jóvenes inmensa, con unos niveles de conocimiento impresionantes, con una capacidad de creación, con una capacidad de trabajo, con una capacidad de invención impresionante. Y sin embargo no están en el país, están fuera. Todos, absolutamente todos, invitamos de alguna manera, tratamos de que esos hijos, nuestros hijos o nuestros nietos intenten hacerse la vida. Eso también es contradictorio, Respecto de todo eso yo creo que tenemos que ir pensando y reflexionando al respecto. Otra reflexión importante que planteo aquí, voy a decir que yo no soy de Podemos y sí de la corriente, porque también hay que decir que algunos somos de la corriente y no de Podemos. Otra cuestión muy importante. Cuando hablamos de reivindicaciones laborales, hablamos de defensa de puestos de trabajo, tenemos también que saber qué es lo que defendemos y cuáles son los resultados de la defensa de esos puestos de trabajo. Por ejemplo, hablamos del tema de la minería. Hay que reflexionar sobre la minería. Si hablamos de medio ambiente,
y hablamos de mantenimiento de la minería, hay que aclararse al respecto, hay que aclararse. Si hablamos de los puestos de trabajo de la fábrica de armas y hablamos de que la guerra no exista, hay que aclararse, hay que aclararse. O sea, eso es muy importante y hay que aclararse como colectivo revolucionario, alternativo, ciudadano, como lo que sea. ¿Por qué? Vuelvo al principio, o de seres humanos, perdón, porque la palabra ciudadano últimamente va a sarpullido. De seres humanos, ¿vale? O sea, tenemos que ir pensando nosotros qué es lo que queremos para nuestra sociedad actual y para la del futuro, para la de nuestros hijos y para la de nuestros nietos. Ya lo sé que es utópico, no sé cuántos, con todo lo que queráis, pero si seguimos trabajando en la línea que sistemáticamente lo hacemos, lo que estamos es apuntalando un poco los pilares del sistema capitalista, que somos nosotros, porque somos los que les damos de comer. Son a los que nos roban la vida, a los que nos roban el tiempo, los que nos utilizan como fábricas de generar su riqueza, somos sus pilares. Por tanto, salir de esa situación y tratar por todos los medios de salir de esa situación, yo creo que debería de ser nuestro esfuerzo, de los más viejos, de los menos viejos y de los más jóvenes. Y no centrar tanto nuestro esfuerzo en pensar que hay que ocupar sillones en la casa del enemigo, que no digo que no sea importante, ni necesario, pero yo creo que hay que también hacer el mayor número posible de esfuerzos en conseguir que esos, si algún día llegan a la casa del enemigo, sepan que cuando hay un conflicto, como el que tuvo Carmena en Madrid, o como el que puede tener Ada Colau, miles de ciudadanos están en la calle para poner a temblar a quienes les montan esos tiros. Sin embargo, eso no pasa. Esos compañeros que ahora mismo están asumiendo responsabilidades importantes, cuando tienen un conflicto grave, lo que hacen es torear, pero tienen soledad. Eso también es algo interesante sobre lo que reflexionar. Y por último, para acabar, perdón por haberme alargado, la sustitución de los trabajadores por robots. La historia del sistema capitalista está escrita, no se sabe desde cuándo, por mucha gente, yo no me voy a retrotraer ni historia, pero la despoblación del campo, la concentración de los ciudadanos de la zona rural en las ciudades, eso se hizo en la Revolución Industrial, la primera, y eso se fue potenciando poco a poco, porque tenía un objetivo claro. El trabajo industrial, el trabajo mecánico, es alienante, es explotador, anula al ser humano. Por tanto, yo estoy en contra de ese trabajo. Si no nos queda otra alternativa que trabajar de esa manera para poder vivir, bueno, pues habrá que aguantarse. Pero no lo asumamos nosotros como algo bueno. Eso es un invento del capitalismo. No es un invento de los trabajadores ni de la capacidad de autoorganización de los ciudadanos en los núcleos rurales. Es un invento del capitalismo. Contra la capacidad de pensamiento, contra la capacidad de autoorganización, contra la capacidad que antiguamente se tenía y podemos retrotraernos al tiempo. Por tanto, que haya robots que hagan los trabajos desagradables, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es las consecuencias de que los haya. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que al final vamos a ser pues, carne de cañón o de lo que corresponde. Pero lo último que... Bueno, queda una palabra de este turno y luego les voy a dar la palabra a ellos para que respondan. Luego abrimos otro turno de palabras, si os parece. Más que nada, sobre todo por la parte de Morala, del qué hacer. Yo creo que puso sobre la mesa, pusisteis todos los tres sobre la mesa, lo fundamental de a lo que nos enfrentamos, que yo creo que es la clave. El qué hacer, para saber lo que tenemos que hacer, es saber a qué diablos nos enfrentamos, qué es lo que tenemos enfrente. Por lo tanto, a mí me parece de putísima madre esta charla, porque creo que son los ponentes adecuados para entrar en este debate. Un debate muy amplio. Jacobo aquí casi nos lleva a muchos mundos. Pero la respuesta del qué hacer me gustaría que Morala las diera en relación a lo que salió sobre la mesa. La primera cuestión, hay una crisis del sistema capitalista que es global. Creo que así la manifestaste, yo lo coincido plenamente con ella. Con esta crisis que es global, no conoce fronteras. Lo mismo afecta a la economía planificada que a la economía de libre mercado más liberal del mundo. Por lo tanto, hay un elemento.
que esta crisis no nace en el 2008. Todo el mundo somos conscientes que los beneficios empresariales empezaron a decaer en los años 70, coincidiendo con la liberación, la democratización de lo que es el sur de Europa, Portugal, España y Grecia. Este elemento de la crisis de producción de la plusvalía empresarial que se está dando desde los años 70 no ha mejorado en un sistema global, ha ido bajando. Este es un elemento a tener en cuenta. Las alternativas a partir del 2008, que tú también lo dijiste, o también Pichi creo que dijo ello, estaba basado en las burbujas inmobiliarias, que hay muchas burbujas, pero sabéis que la crisis, a partir de la falta del beneficio empresarial, de la plusvalía, el invento de la economía es virtual y funciona telemáticamente. El dinero se mueve en relación a ofertas, a posibles, a teóricos beneficios. Cuando estos fallan, pues estallan las burbujas, porque está todo hecho en virtual. Este es un elemento también a tener en cuenta, porque si la economía productiva, que es la que mueve las sociedades, la que crea el empleo, está en crisis desde los años 70, la que funciona es la virtual, la que dura mientras dura hasta que estalle, como la inmobiliaria, que la conocemos muy bien, o la 2008 en Estados Unidos, la subprime está a las narices, pues estalló de la misma manera. Tan solo que allí los latinos, los negros tienen más suerte que los españoles. Allí con devolver la casa se acaba la deuda. Aquí quedamos jodidos y endeudados de por vida. Y hay otra parte que también tiene importancia de esta crisis global, total, y es el desarrollo científico y técnico y la robotización de la producción, que es la base del desarrollo, que es lo que crea empleo, que es lo que crea la plusvalía, que es lo que crea el beneficio, que es lo que permite el sector servicios, que crea empleo. Esto está en crisis. Esto también está en crisis. Por lo tanto, nos enfrentamos en una situación, una crisis global del sistema capitalista, en un mundo completamente absorbido por el mismo sistema de producción. ¿Qué hacer ante esa situación? Yo creo que esa es la clave, pero por lo menos saber, para no pensar en ilusionismo puro, de creer que yo voy a conseguir salarios de 1000 euros en una sociedad donde es imposible, porque no está generando suficiente plusvalía, beneficio para pagar esos salarios, es absurdo. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que la práctica de la corriente y las tendencias que está desarrollando, como el tema de los precarios, como el tema mismamente de Podemos con las políticas más paliativas, más inmediatas, son salidas de resistencia que son importantes. Yo creo apuntar que el qué hacer avanza por ahí. Pero la verdad, yo creo que se necesita debatir y sobre todo se necesita dejarnos de tonterías, saber el enemigo que tenemos enfrente es tan tremendo, sin salida, que tenemos que bajarnos de la burra a la hora de calificar y de poner calificativos y epítetos a los demás. Porque la salida es como de frente a la azul. El qué hacer tiene que ser sobre la base de todos a la una, de la unidad, de la clave de la unidad. Y termino con una cuestión que es clave para entenderlo. La generación que hoy sale a la calle, que ha formulado Podemos, que ha formulado lo que es Izquierda Unida a través del Garzón, lo que es las distintas confluencias, está formada por una generación que aquí no está presente casi, porque en Asturias ha emigrado todo el mundo joven. Pero mayoritariamente en el Estado español el que hacer tiene que ir relacionado con esa generación que se ha movilizado a partir de las confluencias, de los Viernes Negros, de las marchas, de la virginidad, del 15M, del 20M, de todas estas historias. Gente que no entiende, ni ha entendido los conceptos, el sindicalismo que desarrolla la corriente, el sindicalismo que desarrollo yo, y que creo que es el correcto, tenemos
que bajarlo y explicarlo al nivel de la conciencia y de la mentalidad de la gente. Y aquí, los republicanos tendremos que asumir muchas historias. Y quizás la república hay que tenerla más en la mente y menos en la boca. Igual que esto, con respecto a muchas otras cosas, que en el quehacer a mí me gustaría que Morala Pues Morala, ¿te damos la palabra a ti o...? Sí, Morala, que si no, ya sabes que yo si no lo digo el veneno, ¿me vale? Y con relación a lo que decía ahora por un lado Alonso y también comentó algo Jacobo. Y el tema, por ejemplo, yo con lo de Ada Colau ahora. Si os fijáis, lo que acaba de expresar ahora el compañero Alonso demuestra muy a la clara, por ejemplo, la actitud, porque como tú bien dices, los jóvenes ahora mismo, la generación joven que está ahora mismo en el sector de Podemos, esa generación que no viene de la lucha sindical, que no viene de saber realmente, muy preparados intelectualmente, pero con unas carencias también a otros niveles, yo entiendo, muy grandes, hace que, por ejemplo, el problema que tiene ahora mismo la Ada Colau, o cómo se comporta ella, de qué manera, que no sabe ni cómo gestionar una huelga con los compañeros del transporte de Barcelona. Y un problema bastante grave, o sea, ante la, ¿cómo os diría yo? Está viendo ahora mismo no sé qué rollo allí con la internet, con los móviles, con todo esto. ¿Y qué pasa? Que eso se supone, y esa ya la versión de los poderes también, que no tiene que ver nada con lo que ella representa. Sin embargo, ella asume lo que dicen los poderes de que eso conviene a la ciudad, todo esto de telefonía móvil y demás, y emprendela en contra de los trabajadores de los autobuses, con lo cual, en fin. Y por otro lado era con lo que decía Jacobo, con lo de cómo está Asturias, que yo creo que es algo que nosotros desde el colectivo de parados y precarios siempre defendemos, que ante precisamente el abandono en que está Asturias, que tenemos ahí una tierra que lleva un verdadero vergel, y que defendemos precisamente eso, que no esté Asturias criando cotoyes, sino que realmente hay muchísimas cosas que hacer desde el cooperativismo, crear generación riqueza, porque eso llévanos también a algo que, como dice Morala siempre, desde la izquierda pregonamos y defendemos, que llega la soberanía alimentaria, pero que si nos vienen maldades, y yo creo realmente que nos van a venir muy maldades, y yo como ya llevo 3 años en paro, y hostia, como que no estoy en muy buena situación, yo pienso que realmente vamos a tener que garantizar esa soberanía alimentaria, a lo mejor con los huertos, trabajando la tierra, que no nos llegue a faltar siquiera la comida, porque de verdad, compañeros, que yo creo que vamos abocados a eso, nada más. A ver, bueno, vamos a ver, el qué hacer, bueno, yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos podemos apuntar cosas, pero vamos, el qué hacer no es una varita mágica y ahí hacemos todos eso si se soluciona. A ver, yo expuse un poco, dentro de 3 ponentes y con poco tiempo, cuál es el panorama que tenemos enfrente, y ante ese panorama, ¿qué hacemos? En Asturias, por ejemplo, tenemos sufriendo el paro, pues directamente 100 y pico mil personas, 140, 150.000, y multiplicas 1,3 hijos, hay los que tienen 3 hijos, hay los que tienen 2, hay los que no tienen ninguno, multiplicas por la familia es 3,3 y llegas casi a medio millón de personas sufriendo el problema del paro, la precariedad, los recortes, su hijo no puede estudiar, no la atienden en la sanidad, bueno, todo lo que conocemos. Pero claro, como estos problemas no se tratan de forma colectiva, sino cada uno se las arregla como puede, el individualismo, eso que nos mete en la zanahoria del emprendedor y no sé qué, nos están mareando con todo eso, y resulta que la crisis sigue, y uno abre una tienda, al día siguiente cierra, ahora está todavía más empujado que antes, no sé, los cierres los desayunamos todos los días, si no es Faímes, Gijón Fabril, y si no Fábrica de Armas, y si no el Matadero Noreña, ayer me parece que anunciaban todo el grupo este que estaba detrás Trevín, y que estaba este cantante que a veces anunciaba el grupo Ventanal, me parece que cierra por completo también, o sea, todos los días es la crisis vamos, una crisis que nosotros no tenemos ninguna culpa y nos la están haciendo pagar. Bueno, ¿y qué hacemos ante eso? Vale. Luisín, el de la autoridad portuaria, bueno, es que es curiosísimo, el artículo este 25 que él se refería, dice cosas, dice que todos, quiero decir, la gente
hoy la Declaración esta Universal de los Derechos Humanos no la haría, seguro que a cada vez que hacen algo y para recortar, pero cuando la hicieron en el 48 pusieron que si no se garantiza el paro, el desempleo, la enfermedad, la viudez, la vejez, no sé qué, lo puedes leer, el artículo 25, ¿no? Habla el tema de la maternidad, la infancia, el artículo 25 dice que si eso no se garantiza, los pueblos tienen el derecho a rebelarse. Lo de la rebelión ya puede, no sé, pues algunos pensarán con la metralleta, otros con barricaes y otros dirán tipo Gandhi, una rebelión de todos los trabajadores y todo el pueblo y demás y tal. Pero bueno, bien, y hay que caminar a dar una respuesta global. Bien, yo creo que estos debates de lo global y lo local, ya que lo expuso Pichi, a ver, una movilización, a ver, sin movilización no va a haber cambio, y el rumbo, como no se sacian nunca, si hoy nos han llevado a que te conformes con 426 euros en el paro, o con 0, a vivir de los alimentos, y a vivir de la caridad, y a vivir de aquí y de allá, y no hay una reacción colectiva, yo creo que sin movilización individualmente no se va a arreglar nada. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bien, no sé quién era el que lo decía, Pilar un poco. A ver, si nosotros pretendemos hacer algo a nivel global, a nivel mundial, la crisis sí es mundial, hay crisis ahora, lo que llaman los países emergentes, en toda América Latina, en China, en no sé dónde y tal. Está claro que hoy la China y la India serían capaces de producir todo lo que necesita la humanidad y no vamos a fabricar para las estanterías. Hay que tomar medidas. Yo creo que aquí lo que había que empezar pues es por un programa mínimo, todo el mundo derecho a una sanidad, a una educación, a unas pensiones, a una vivienda, reparto del empleo, porque está claro que el paro es estructural y no va a haber. ¿Cómo se reparte el empleo? Empezando a trabajar más tarde, jubilándote primero, reduciendo la jornada, lo mismo que cuando se fue a la jornada de 8, 8 y 8, o sea, es que no va a haber otra manera. Bien, y por supuesto, el planeta, si seguimos así, estamos consumiendo 2 planetas, o sea, todo lo que hagamos tiene que ser compatible con no destruir el planeta, que es donde vivimos y es natural. Bueno, pero no pensemos en hacer algo a nivel mundial de rebelión y de cambiar este sistema, si luego en la Calzada, en Pumarín, en Gijón, en Asturias, todo el mundo aquí pasa de todo. Quiero decir, hay que hacer un cambio a nivel global desde donde estás tú y que todos lo hagamos donde estamos, evidentemente. Entonces, por ejemplo, que antes he mencionado, mirar si todos los que creemos que esta crisis no tiene solución y que hay que hacer frente a ella, las asociaciones de vecinos se usaran precisamente para debatir los problemas que tienen los vecinos, los ciudadanos, los trabajadores que viven en los barrios, que no tienen paro, que su hijo no encuentra empleo, empezar a, ¿por qué no todos empezamos a hacer trabajo de barrio, viendo los problemas que tienen los vecinos y los trabajadores que viven en los barrios? Pues la sanidad, las listas de espera, que la gente pide el salario social y tardan 21 meses en darlo, un empleo, los jóvenes del barrio que no tienen ocupación, que tienen que emigrar, como dicen por ahí. Por ejemplo, un marco de trabajo para hacer frente a esto, en vez de jugar al parchís y todas estas cosas que decían por ahí, o al macramé y todo esto, empezar a trabajar en los barrios, todos vamos a trabajar en los barrios por los problemas que tenemos la gente en los barrios. Eso, por ejemplo, es una vía, y muy importante, y con la vía de sacar a la gente. Sin movilización no va a haber cambios, no va a haber cambios. Entonces, por ejemplo, ese es un terreno y un reto que tenemos muy importante. Eso está ocupado todo en Asturias, fundamentalmente lo que llamábamos las asociaciones de vecinos del régimen, el PSOE e Izquierda Unida. Y entonces, eso hay que empezar a revitalizarlo. Eso es un tema. A nivel de trabajadores, por ejemplo, a nivel de trabajadores, ¿por qué no podemos empezar a recuperar las asambleas? Y empezar a volver a debatir que si esto continúa así, aquí no se salva nadie. De forma individual, ¿qué más da que ahora solucionemos Gijón Fabril? Que son 40, que está muy bien y ellos, claro, es su futuro. Pero es que mañana va a venir otra y pasado otra. Y esto no tiene salida.
Entonces tenemos que ver que la solución tiene que ser colectiva y sobre la base de la movilización colectiva. Empezar a discutir en las fábricas, en los centros, en los sectores, porque hay empresas muy pequeñinas, empezar a discutir ante la crisis que tenemos encima, que no tiene salida, incluso reaccionar. Que si vemos ya tambores de guerra, pues hay que empezar a decir por la paz, contra la guerra, porque si se inicia la guerra tiene que salir todo el pueblo a la calle. Esa no será vuestra solución otra vez. La destrucción, la muerte, el fascismo, el nazismo, el racismo, eso es lo que nos trae la guerra. Entonces, yo apunto un poco por ahí. Pero si también creemos que esta sociedad no vale, y tenemos que algún día gestionar nosotros otra, tenemos que ir empezando a ver, hacer experiencias colectivas, puede ser cooperativismo social y solidario, no el emprendedor, yo mi problema, yo triunfé, yo me forré y el resto se está muriendo de hambre. No, mirar, hay que ir tejiendo redes, es decir, cooperativismo social y solidario, que piense en lo colectivo, que piense en los trabajadores, en los ciudadanos. Yo iría un poco por ahí, ir dando experiencias colectivas de trabajo con redes, apoyando las asociaciones de vecinos, desde las empresas, desde los sectores, ir tirando un poco por ahí y sobre todo, si queremos hacer algo contra la crisis, contra su crisis, como decían algunos, la economía no, la econosuya, dicen algunos. Bueno, si queremos hacer algo, tenemos que estar pensando que nosotros, por ejemplo, cuando se hizo los paraos, y esto es muy importante, igual muchos padres o mucha gente no entendemos a los que están sufriendo el paro, pero nosotros mismos a veces en nuestras casas, si tenemos al compañero o la compañera en el paro, le autoculpabilizamos, y es que no te mueves, es que no haces lo suficiente, es que mira que te dije que te prepararas. Y hay informaciones por ahí, Guillermo Rendueles nos dio una charla sobre el tema, pero yo no puedo dar así datos de algunas, pero igual de un grupo de 6 o 7 compañeras, 5 con problemas psíquicos, derivados de la falta de perspectiva, de futuro y de todo. Luego ya no digo nada, los que tienen 50 años y tal. Si no comprendemos esto para dirigirnos a la gente y hacer con la gente las cosas, podemos cometer un error. Es muy importante entender lo que está sufriendo el más cercano, la gente. Tú puedes vivir con un vecino y tal. Porque bueno, nosotros, como ya explicó ahí Pilar, pues en los parados, despensas de alimentos y todo esto, pero entonces hay que acabar con ello. No tenemos que hacer como la Iglesia, crea una institución que es una despensa de alimentos y atire para justificar que hace caridad. Las despensas de alimentos es una cuestión coyuntural que hay que acabar con ello y tenemos que ir a un salario social, a una renta básica, a lo que sea, y no les humillemos. ¿Sabéis lo que se humilla a la gente cuando va por alimentos? Gente que nosotros lo tenemos ahí mirado con 30 y pico años cotizados. Entonces, de cara a dirigirnos a la gente, tenemos que ser sensibles con lo que está sufriendo. Y que además se está autoculpabilizando. Que encima, en vez de echar la culpa al sistema, a los que crearon la crisis, a esta crisis una estafa y tal, la gente se está echando la culpa a ella misma. Que fue que, mira, no se preparó, no estudió, no hizo este oficio, es que hice no sé qué, y siempre... Pero vamos a ver, hay 5 millones de parados en el Estado. Y seguro que en la realidad hay 7 o 8, porque está todo manipulado. Entonces, yo apuntaba estas líneas por ahí. Y luego tenemos que ser conscientes que en Europa se está construyendo un sistema neoliberal maquiavelo, donde el euro es la moneda que marca todo, y entonces, pues para mejorar la competitividad según ellos, pues hay que rebajar salarios, rebajar condiciones sociales, y han diseñado una Unión Europea para acabar con todos los derechos sociales que hemos conquistado. Y yo apunté lo de las asambleas por los trabajadores, empezar a discutir, decir que el paro no tiene solución, que esto si sigue así, si no hay cambio no se puede hacer nada. Los padres y las madres, ¿alguien puede pensar
que si los jóvenes no trabajan, que si todo el mundo emigra, que las pensiones no las van a tocar. Algunos dicen por ahí, no sé qué, que el PSOE está pensando en una pensión máxima de 1.300 euros. A ver, entonces, yo creo que en los barrios, en las fábricas, todos, mayores, jóvenes, todo el mundo, empezar a debatir el tema de la crisis y empezar a ser solidarios en los barrios, el que le echan de su casa, el que no tiene para medicinas, el que no tiene paro, tratar en las asociaciones de vecinos los problemas de los barrios y coordinarlo con otros barrios y hacer una red de autodefensa, y por supuesto, a mí me parece más loable, y con esto termino, y no es porque, y además porque estoy muy convencido de ello, y acabar con este cinismo de la sociedad que igual te ve quemar 100 neumáticos, dice, mira, estos terroristas, 100 neumáticos. Y yo he escuchado de una empresa al lado que despidió a 100 obreros y eso no es terrorismo. Quiero decir, ese cinismo que tenemos para todo. Pero bueno, ahí, como decía alguno, tenemos que buscar la unidad. Hay algunos que dicen, yo reparto un papelito protestando, yo soy solidario sumándome a la manifestación, y otros harán otras cosas. Todo es compatible, todo suma. Pero no se cambiará nada y no podemos hacer frente al sistema y a su crisis y que nos lleva al desastre si no reaccionamos en lo local también y en lo global. Pero para reaccionar en lo global hay que reaccionar en todos los locales, si no, no es posible. Yo era un poco estas ideas, apuntarlas y nada más. Sí, vamos a abrir otro turno de palabra. Lo que sí que os pido es, bueno, va a intervenir primero Pichi, luego abrimos otro turno de palabra y unas intervenciones un poquito más para que dé tiempo a todo el mundo a plantear las preguntas. Sí, Pichi. Vamos a ver, es que con la intervención de los dos compañeros de la mesa me quedo un poco con la sensación de que lo que yo estoy planteando no tiene nada que ver con las movilizaciones de la calle de todos los días. Claro, por ahí no van los tiros. Yo aquí creo que estamos participando los tres. Pero es una idea, si no hay movilizaciones en la calle, es más, es imprescindible que haya movilizaciones en la calle si queremos avanzar hacia algún sitio positivo. Lo que yo estoy planteando es que, y esto me viene un poco por experiencia, y supongo que vosotros también la tenéis. En los últimos años hemos estado resistiendo, como pudimos. Sin decía que cometíamos errores. Bueno, yo creo que el capital hasta ahora no está ganando la batalla y ese es el problema. Errores también cometeríamos, por supuesto. Pero el problema fundamental es que en alguna medida nosotros estamos en una postura de resistir a la defensiva. No sé si nos estamos dando cuenta, estamos a la defensiva y al final vamos retrocediéndonos y además cociéndonos en nuestra propia salsa. No es de... Hay que pensar, por ejemplo, que lo que comentaba la compañera sobre Grecia, que todavía hace muy poco tuvieron una huelga general que duró varios días, porque primeramente fue general, después fueron los pensionistas, etcétera, y hubo palos, hubo cárceles, hubo la hostia, con el gobierno que tenemos ahora en Grecia. Y yo, que no leo mucho la prensa, pero sí la leo algo, no vi ni una nota siquiera, no solamente no hicimos manifestaciones en ningún sitio, en España, pero no hubo ni una nota de solidaridad con esa gente. ¿Esto por qué nos está pasando? Porque estamos en ese momento de retroceso, de la defensiva, y sálvese quien pueda, lo que decía Morala. Y hay que pasar a la ofensiva. El problema es que hay que pasar a la ofensiva. Decía Jacobo, con mucha pomposidad, que había que arreglar el mundo. No, yo creo que hay que intentar pasar a la ofensiva de la mejor forma que podemos pasar. Yo antes hablaba de un equilibrio entre el consumo y la producción. Ese equilibrio a largo plazo no se da, sostenidamente no se da. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Podíamos
decir, vamos a llamar a la gente a que no consuma, porque además con eso vamos a arreglar también un poco el medio ambiente. Hombre, ¿alguien cree en estos momentos aquí, en el mundo en que vivimos, que tendríamos muchos seguidores? Con lo bien que le gusta a la gente vivir, con lo que acostumbra a tener coches, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que pocos seguidores íbamos a tener. Y yo, partiendo de esta idea, pensé que la forma de movilizar, de pasar a la ofensiva, no solamente en Asturias, no solamente en España, en el mundo, es buscando la posibilidad de, y además no hay otra forma, me parece muy comprensible, reducir la jornada para reducir el paro. Os voy a contar una anécdota que me ocurrió. Ese escrito yo se lo hice llegar a una hermana mía que, bueno, ni sí ni no, está en el mundo, piensa como todos pensamos, pero que no está metida en ningún follón, ni movilizándose por ahí, ni nada. Y cuando le pregunto, ¿te gustó el escrito? Dice, oh, es que eso ya había pensado ya hace mucho tiempo. Es que es lógico pensar que si trabajamos muchas horas y sobra gente, habrá que trabajar menos, para que no sobre tanta gente. Parece lo más lógico del mundo. Y por ese camino de convencimiento, que yo es el que me baso, por ese camino del convencimiento más fácil, que es el intentar llegar, extender el debate de que reduciendo horas podemos reducir el paro, podemos pasar a la ofensiva y podemos movilizarla, buscar un movimiento potente. Porque si no, vamos a estar, yo lo digo en el escrito, si no, vamos a estar cociéndonos en nuestra propia salsa. No digo que no sea bueno movilizarse aquí, pero si tenemos, no sé, una perspectiva tan pequeña, que no pensamos que la solidaridad no solamente tiene que ser en Asturias, y los compañeros que estamos parados o están parados en Asturias y no sé qué, sino que el mundo está mucho más entrelazado. Yo creo que habrá que recurrir a pensar que el bajar el desempleo es la mejor posibilidad para movilizar a la gente. Y en eso me baso yo, y en eso me basé en el escrito en que tengo ahí, bueno, que señalaba Luis Gigante. Es que además va a ser obligatorio. Hace pocos días me decía un tío, dice, oh, es que aquí no sé lo que va a pasar, porque claro, si resulta que tocando un botón se produce por 3.000 personas, y que sobran 3.000 personas, y mañana sobran otras 3.000, y yo, bueno, pues entonces, al final, ¿qué hacemos? ¿Nos quitamos a hostias el trabajo unos a otros? ¿O intentamos enfrentarnos contra los que nos están llevando este camino? Creo que me expresé de la forma más clara que veo. Por supuesto, movilización a todos los niveles, las batas blancas, lo que queráis, estupendo. Pero eso tiene que tener una perspectiva de enlace, de coordinación, con algo mucho más potente y mucho más amplio. Sí, a ver. Y enlazando con todo lo que habéis dicho, un poquitín más alto, por favor. Enlazando con lo que habéis dicho, yo, aparte de la movilización, que todo es necesario, también la educación, o sea, porque están, bueno, los métodos educativos y tal, ahora quieren meter la empatía, donde ahí entraríamos en el tema justicia, ¿no? ¿Por qué medio mundo se muere de hambre y otro medio está a dieta? O sea, está claro que estamos locos, o sea, esto no está bien. Pero con lo de esto de las horas, yo me acuerdo que tuve un profesor ya en los 80 y que hablaba que nos dirigíamos, ya no a una crisis, pero sí a la sociedad del ocio. Si con la máquina de vapor se redujo la jornada laboral de 16 a 8 horas, lo lógico es que con toda la maquinaria y todos los avances tecnológicos que tienen que redundar en el bien del ser humano, no de 4 capitalistas, llamémoslos así, o ladrones o como queráis, entonces, bueno, pues está claro que la jornada no creo que vaya a perder nadie,
Lo que pasa es que, claro, como no existe tal cosa como la justicia, es decir, yo, por ejemplo, los obreros, una parte de los obreros, porque claro, la mayoría hoy en día sí cobran cierto salario, por eso es que la gente sigue votando al PP y al PSOE, ¿no? A pesar de lo que han hecho. Entonces, o sea, como van cobrando más o menos, ¿no? El capitalista sabe lo que hace. O sea, va dando las migajas para que la gente se conforme, y entonces solamente abraza a un círculo un poco más reducido. Es como una especie de inversión de la pirámide, ¿no? O sea, son más los que están arriba que los que estamos en el pico ahora mismo abajo invertido de la pirámide. Entonces, de esa manera, esta gente cobra no 3 veces ni 4, sino 10 y 100 veces más que el salario mínimo interprofesional. Entonces ya, aparte de que no existe un salario social que proteja, y eso que lo estamos pagando mes a mes los trabajadores, y tal, ya es que hay muchos trabajadores, o esa pica de abajo de trabajadores, que es que para encima de estar trabajando no llegas a fin de mes. Eso también lo hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que hay que aumentar el salario mínimo interprofesional, por supuesto que sí, porque si vas reduciendo la jornada laboral y vas poniendo un salario digno, ese tiempo de ocio se invierte en cultura, se invierte efectivamente en bolillos o lo que sea, pero es cultura, y de ahí surgen nuevos puestos de trabajo, deporte, en fin, cantidad de actividades que pueden a su vez proporcionar trabajo. Y la merma no creo que sea tanta, siempre y cuando hay unas máquinas que salen muchísimo más económicas. Antes, donde había 4 personas, ahora hay una máquina y uno que se pasea. Y con esto... Un momento, vamos a seguir un orden porque hay 2 palabras pedidas. Sí, vas tú y luego sí. Yo quería comentar, primero por un lado, que el problema es... ¿Me oye? No sé si se me oye. El problema por un lado es también no solo la sociedad capitalista en términos económicos, es también la sociedad postmoderna en la que vivimos. O sea, lo comentaba muy bien, porque yo por temas académicos conozco muy bien el trabajo de Guillermo Rendueles y de otros profesionales que hablan sobre esto, es el bombardeo continuo sobre el individualismo, en la que el individuo es capaz de forjar y generar su propio destino, y que da igual lo que pasa a tu alrededor, que tú eres capaz de llegar hacia donde haga falta, obviando cualquier factor externo que te pueda producir. Esto pasa que si tú hierras en la vida y no tienes trabajo, cualquier cosa, la culpa es tuya y no es del sistema. O sea, ahí es un tema muy importante, porque esto lo quiero enlazar con cómo llegar también a la gente joven, a la gente que no está, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos coincidir en casi todos los puntos que se puedan llegar a acordar. No habría ningún problema llegar a un consenso, pero ¿cómo llegas a la gente joven que salió el 15M y ahora no se moviliza? Porque esa gente se consiguió aglutinar en ese momento y ahora cuesta tanto movilizarla. ¿Por qué? Pues porque, en mi modo de ver, a la gente joven no le puedes hablar, le tienes que hablar con mimbres de la sociedad en la que se vive ahora. O sea, tienes que entender que tú estás en un mundo en el que la sociedad postmoderna te lleva a eso. Entonces tienes que emplear mensajes que estén enclavados en este contexto en el que se está. Entonces, para mí lo fundamental es también hacer un trabajo en tu círculo cercano y hacer pedagogía sobre lo que se dijo, sobre lo que es el trabajo, lo que es un salario justo, lo que es en verdad la inmigración. Y además, todo esto englobado en que los partidos que antes eran de izquierdas, o sea, el Partido Socialista en este caso en España, ha renunciado a sus valores, ha dicho yo me lavo, bueno, se lavaron las manos y ya pasan absolutamente el tema. Entonces, también la gente queda un poco huérfana de valores como tales, y ahí es donde hay que buscar, como dice el compañero Julián Guita, hay que buscar redes con el ecologismo, redes con movimientos animalistas, redes con movimientos, con distintos otros movimientos que permitan ese tipo de actuación. Y nada más que eso. Súper desacreditadas, hasta tal extremo que, por ejemplo, esta asociación de vecinos de la Calzada, que era una de las más potentes
del entorno, el otro día hubo una reunión donde están convocadas elecciones para la Junta Directiva para el mes que viene, y éramos 14. De esos 14 quedaron en 13 porque yo no di el quórum necesario para poder celebrar. No me parecía que tenía quórum ninguno. Entonces quiero decir que hay que buscar otro medio en el barrio que no pase por esas asociaciones de vecinos, porque tienen un desprestigio y tal, que recomponer eso sería muy difícil. Habría que buscar, pensar en otro ente que, digamos, aunque fuese tipo asociación de vecinos, que pudiese acarrear un poquitín de ilusión. Y por otra parte, decir que hubo un compañero que intervino que hablaba del tema de los emigrantes, y yo oí que eso era una leyenda urbana, no lo sé. Bueno, tenemos por aquí pedida la palabra. Yo que había dicho que Sí. bueno, voy a decirlo, a ver si no lo pongo nervioso y puedo decirlo. Espera, que No Dani soy yo. también. ¿Qué? Dani, tú también tenías. Vale, después vas tú. No me acuerdo lo que iba a decir. Lo de la reducción de la jornada ha ocurrido en convenios que han bajado la jornada de 8 a 6 horas. ¿Y qué pasa? Que la gente es feliz comprando cosas nuevas. Somos felices todos cuando compramos una cosa nueva. Entonces, el que trabaja 6 horas se busca otro trabajo y trabaja 12 horas. No trabaja 6. Eso ha pasado y todos lo sabemos, ¿no? ¿O no? Sí. Que si trabajas 6 horas, te buscas otro trabajo y trabajas 12 horas. Entonces, es difícil. Yo, se me ocurrían más cosas que decir, pero me pongo nervioso, no sé qué decir. Yo lo que pienso, llevo tiempo ya peleando porque creo que hay que ser pragmático. Y aquí en Gijón somos una ciudad preciosa, situada en una bahía aquí maravillosa, al lado del mar Cantábrico, un mar y es una vergüenza que no hagamos algo que sea concreto, pragmático y tal. Yo propuse en Podemos, porque fui a algunas, no sé si estoy o no estoy, porque me estoy por internet y voy a algunas reuniones, nunca me dejan hablar, porque si voy siempre dicen que eso no hay cosa, no, lo del camino. Yo tengo una obsesión en Gijón, que digo que eso, porque creo que la mejor manera de industrializar Gijón sería que Gijón fuera más guapo, que Gijón pudiera ir a ver los niños al cine, en Begoña, al cine Arango, por ejemplo, como hay en Candás, que por gente pudiera ir al cine, que la gente se organizara, no haciendo asociaciones de vecinos, sino de verdad, por gustos, porque hubiera teatro todos los fines de semana, o cine, ¿sabes lo que te...? O que hubiera cosas en que la gente se pudiera organizar, pero por... Bueno, no me enrollo con esta historia. Yo estoy obsesionado con esta cosa de que es una enfermedad que tengo yo, que es el camino de la playa de San Lorenzo. Y es una cosa que yo creo que generaría trabajo, aunque parezca una tontería lo que voy a decir, lo voy a decir porque yo me diciendo todo el tiempo, que es una vergüenza que el paseo de Gijón, que es el paseo del muro de San Lorenzo, acabe detrás de la iglesia de San Pedro lleno de orines y con donde va rato allí a hacer sus baños de verano para salir de Dola. Y ese camino debería de seguir todo al lado de la costa hasta el muelle. Es una vergüenza que acabe el camino detrás de la iglesia de San Pedro. Yo no lo veo normal, como no veo normal que no haya una plaza de abastos de productos de aquí de Gijón, como había antiguamente, donde la gente tenía una huerta y iba a vender sus tomates ahí y sacaba algo de vender 4 tomates que plantaba, porque eso no lo hay ahora. Y el camino ese de San Lorenzo, no pararé hasta que lo consiga. Que tiren las piscinas. Ahora hicieron otra piscina. Ahora conseguí que quitaran el cartel, porque antiguamente tenían en la calle corriente, los del club de regatas tenían una terraza que ponía solo para socios. En suelo público una terraza solo para socios. Y nadie decía nada. Con gobierno socialista, yo no lo veo normal eso. Y ahora hicieron otra piscina ahí en lo que es el camino de la costa de Gijón. No digo más. Dani, es tu turno. Se apuntaron bastantes cosas aquí. Yo creo que hay un problema que tenemos, apuntaba correctamente el compañero cuando hablaba de la gente joven y de que hay que entender las cosas partiendo de la realidad actual, ¿no? Va el enlace con lo que decía Pichi. Evidentemente la tecnología ha avanzado a lo largo de los años y en este último siglo ha avanzado muchísimo, ¿vale? Esa tecnología lo que hace es sustituir al ser humano a la hora de producir bienestar, a la hora de producir bienes, pero no a la hora de producir bienestar. ¿Bien? O sea, lo que se señalaba aquí como problema, que yo creo que es claro, es que si el trabajo lo va a hacer otra entidad que no son las personas, en este caso las máquinas, el ingenio informático, la tecnología, los ordenadores, el trabajo, que es lo que yo creo que no estamos planteando, es que el trabajo ya no puede ser la razón de vida de las personas. No puede ser.
hemos planteado siempre, y es una cuestión sindical, ojo, que desde los sindicatos, por su propia concepción capitalista también, porque están integrados en el sistema, se defiende el trabajo. Yo creo que lo que hay que plantear es un cambio de chip y defender las personas. Porque es que el trabajo como razón de vida va a desaparecer. Es así de sencillo. Tenemos una Carta de los Derechos Humanos en los que hay unos derechos fundamentales, y cualquier jurista te va a reconocer que el primero es el derecho a la vida, no el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. O sea, y hay un orden, porque hay una sencilla razón. Si tú no tienes vida, si no te garantizo la vida, no te voy a garantizar nada más. Si no te garantizo la salud, no te voy a garantizar nada más. Si no te garantizo la libertad, no te voy a garantizar nada más. Y sin embargo, trabajamos constantemente con una lógica que es pensar que el trabajo es el garante de todos esos demás derechos. Eso no puede ser. Y eso no va a ser. Hay que tener en cuenta que no somos libres, nos creemos libres. Sí, pero precisamente esa es una de las trampas. Esa es una de las trampas que nos ponen. Exigimos trabajo. Pero es que en el momento que exigimos trabajo, estamos también cayendo en la trampa de pensar que es que el trabajo es la razón de todo lo demás. Y a lo mejor ahí hay que dar una vuelta a qué es lo que exigimos, ¿vale? Y hay que dar una vuelta también al combate que damos en el mensaje. Lo decía muy bien Moral, es que además va esa cadena. O sea, el trabajo es el garante de todo, el trabajo es el garante de la vida, y al final no tienes trabajo, no te lo has podido conseguir, no tienes vida. O sea, no eres humano. Porque esa es la conclusión de esa lógica perversa que nos están constantemente metiendo. Y eso a lo mejor hace 500 años, como decía yo una vez, cuando para comer había que ir todos los días a la huerta, porque no había otra manera, porque producías prácticamente, una persona producía prácticamente lo que necesitaba para poder sobrevivir a un año, podía tener un sentido. Pero es que ahora mismo no tiene ninguno. Y hay que dar la batalla ideológica. O sea, Pichi tenía razón cuando decía, estamos resistiendo, hay que pasar a la ofensiva, pero es que la ofensiva tiene que ser discutir estas cosas. Tiene que ser ponerlas sobre... O sea, discutir directamente la lógica que hay detrás de ellas. Yo creo que es muy positivo debates como este precisamente por eso, por la posibilidad de pensar, de plantear, de hablar de estas cuestiones y de discutirlas, y de discutir la lógica perversa que hay detrás de ellas. Lo que decías antes, de pasa esto y no hay ningún artículo. Para mí ya no es que estamos a la defensiva, es que ya estamos derrotados. No hay un combate por el relato, no hay un combate por la ideología, no hay un combate por la lógica misma. Si no hay ese combate, no tenemos herramientas de lucha. Podemos movilizarnos, podemos hablar de movilización, pero ¿movilizarnos para qué? ¿Movilizarnos por qué? ¿Movilizarnos en base a qué? O sea, ¿qué es lo que cuestionamos? Yo creo que eso es fundamental, ¿vale? Y en principio es todo lo que tenía que decir. Pues ahora va Esther y luego no sé si quiere añadir algo más. Fernando, entonces ya les doy la palabra a ellos. Bueno, voy a intentar ser breve. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero Daniel Prado en que estamos absolutamente no en una crisis productiva, sino en una crisis de excedente humano, en una crisis de cultura tremenda, y donde nosotros nos manejamos bajo la vieja mentalidad esclavista. Pensamos lo que decimos, necesitamos trabajo para justificar nuestra vida y nuestra supervivencia. Todavía tenemos mentalidad de esclavos y esa mentalidad hay que empezar a cambiarla. Hay enormes excedentes de dinero, cúmulos inimaginables de dinero, y ese dinero están acotados en los paraísos fiscales, y de eso no hablamos. Y de eso no hablamos. Tenemos que buscar la fórmula, primero para cambiar, que nuestra conciencia empiece, tenemos que educar nuestra conciencia y nuestra autoestima también como personas sociales, como entes sociales. No somos seres que hemos nacido para trabajar, no somos bueyes para trabajar. Nuestra vida va mucho más allá de todo eso. Sobran millones de personas, pero también sobran millones de excedentes. Y creo que lo que hay que buscar ahora es la nueva relación de personas, excedentes, derechos y ocios. Decimos que no hay gente joven. Si tú te vas ahora, un viernes o un sábado, por las zonas de ocio de Gijón, me quedo espantada de la cantidad de gente joven que hay en Gijón tomando copas. ¿Qué pasa? Que en nuestro mensaje no sabemos llegar, porque estamos hablando en los viejos términos del siglo XX y del siglo XIX. Tenemos que cambiar la didáctica, tenemos que cambiar el discurso, nada más. Tenemos que cambiar y buscar y elaborar nuevas fórmulas de comunicarnos, porque han fracasado. ¿Qué ha pasado en Podemos? Al principio Gijón, bueno, yo estoy en Podemos, llegas con mucha ilusión y empiezas a ver que la gente joven desaparece y te encuentras con gente de la que estamos aquí. ¿Por qué se fueron? Porque nuestra forma de comunicar y nuestra forma de actuar
sigue siendo la de principios del siglo XX o mediados. Los mismos esquemas de comunicación, de control, de aparato, de etc, etc. Y eso espanta a la gente. No podemos seguir utilizando las mismas fórmulas porque han fracasado a lo largo de... la gente se va de los sindicatos porque es el mismo modelo piramidal en todos los estamentos. No sé si estoy hablando demasiado. No, estás hablando muy bien. Correcto. Bueno, entonces, en donde vayamos un grupo de personas con ideas tal, volvemos a establecer el mismo grupo, el mismo esquema piramidal de orden, control y jerarquías. Y eso espanta a la gente joven. Hay que buscar nuevas fórmulas, porque siempre somos los mismos viejos, los que estamos en todos los sitios. Y digo viejos en el sentido de que, bueno, que todos ya pasamos de los 40, sobre menos 2 o 3 que hay por ahí. Nada más que esto, no sé si se me olvida algo más. Bueno, pues Morala... A ver, este tema, a ver, romper con lo anterior es muy complicado y ahí estaba el compañero que estudia un poco a Rendueles y esto lo tratan un poco los franceses. Quiero decir, ahora todos los derechos, tal y como está la sociedad montada, están atados al trabajo. Bueno, hay mucha gente que ya está empezando a cambiar el término trabajo por empleo, pero tú mira, hasta la gente joven que tiene su crisis porque sus derechos están asociados al trabajo. Entonces, si no trabajo, no tengo derechos. Eso es lo que hay que cambiar. Exacto, no, pero lo que pasa es que aquí se podría hablar de muchísimas más cosas, pero bueno, es que aquí no podíamos un poco cortado, tocar todo, ¿no? Pero lo mismo que otro compañero ahí habla, yo creo que para revitalizar lo común, lo colectivo, pues en los barrios, los mercados y no sé qué, bueno, desde Paraos, eso es una cosa que hay compañeros que estamos explorando ya el tema de los mercados, donde se junten los vecinos del barrio, mercados por barrios y demás. Y luego, pues bueno, está claro que el término trabajo hay que ir cambiando y hay mucha gente que ya está apostando por lo que se llama el empleo, no el trabajo en sí, ¿no? Pero tener en cuenta que todavía queda un trabajo muy fuerte ahí, porque todo el mundo asocia, si tengo un trabajo y tengo un salario digno, tengo para ir de ocio, tengo acceso a la cultura, tengo acceso a los estudios, tengo acceso a una vivienda, tengo acceso a no sé qué, lo tienen muy encadenado ellos. El trabajo va con todos esos derechos. Si no trabajas, estás excluido. Entonces ahí viene la exclusión. Quiero decir, esa reflexión yo creo que sería incluso motivo de una charla. Pues nosotros hemos hecho charlas pues con gente pues para reflexionar sobre temas que hace. Pero bueno, pero está claro que además, bueno, el tema de la cultura es un tema fundamental también, porque sin cultura, sin educación no es solo estudiar matemáticas, educación son más cosas. Bueno, pero bueno, aquí estamos apuntando unas ideas que el sistema capitalista nos lleva al desastre, esto no tiene solución, ideas como las tuyas y lo que están montando, pues tenemos que debatir, pero ya se ha visto claro aquí, tenemos un problema, no hay jóvenes aquí. Pero están afuera tomando copas. Eso es, están en otro lado. Entonces, igual tenemos que buscar los medios que ellos mismos se organicen, sin los mayores, ellos solos, se autoorganicen ellos, buscar espacios donde ellos puedan ser los propios protagonistas y sin manipulación de los mayores, lo hagan ellos, porque además es que generacionalmente son distintos. Y nos pasa a nosotros con los nuestros y nos pasará con nosotros mismos, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que me quedaría un poco para ver aquí la charla es que necesitamos muchos más debates sobre qué hacemos, qué vamos a hacer ante esta crisis del sistema capitalista que nos lleva al desastre. ¿Qué hacemos? Y ya se ha apuntado aquí muchas cosas. Bueno, pues habrá que ir explorando esto con todo el mundo y ver el sistema que tenemos, cómo lo combatimos, ver la sociedad que tenemos, cómo la combatimos, pero sobre todo lo que tiene que quedar claro es que ante la gravedad de los problemas que hay no podemos estar en casa, porque se nos cae todo encima. Tenemos que hacer algo y cada uno tiene que poner su granito de arena de forma colectiva. Salidas individuales no las hay. Esto es un poco, yo creo que es una charla para iniciar el qué hacer ante la crisis. Yo creo que tenemos que replanteárnoslo todos. Teníamos una palabra pedida. Sí, bueno, yo al hilo de lo que decía la compañera,
de alusiones a la juventud, creo que... Un poquitín más alto, por favor. Bueno, que tiene razón, ¿no? Igual hay un problema de comunicación con la mocedad, igual hay un problema de jerarquía, de verticalismo pues, en todos los estamentos y en todas las organizaciones. Si no nos damos cuenta, todos, de que hay que cambiar esta forma de la organización, del colectivo, no vamos a... O sea, no vais a llegar nunca a los jóvenes. O sea, yo estoy aquí porque tengo una conciencia, tengo unas ideas desde muy guaja porque me lo inculcaron en casa, pero yo también tengo amigas, ¿no? Es difícil atraerlas a estas historias, es muy difícil. Pero entonces hay que hacer autocrítica también. Y desde la propia organización, desde el propio colectivo, no puede ser que siempre estén controlando la misma gente y mangoneando. Yo ya estoy cansada de eso. O sea, creo que la clave está en la movilización, eso lo tienen claro, bueno, tanto Pilar, la movilización en la calle, pero luego en esos espacios, en esos colectivos y en esos espacios, bueno, asociaciones de vecinos que están más muertas que Dios, o mareas o lo que sea, intentar ser, cuando hablamos de horizontalidad, llevarlo a cabo de verdad. O sea, no ese control. Y luego dejar de mirarnos un poco el ombligo. A raíz de lo del 15M, por ejemplo, yo estuve en el 15M, hubo cosas que no me gustaron y otras que sí. Una de las que más me gustó precisamente por las que estuve allí es porque no queríamos siglas. O sea, queríamos un colectivo, había gente joven, gente más mayor, pero si yo estoy en una organización política, yo no estoy en una organización sindical, al margen. Se puede tratar todo al margen, no tiene por qué influir que yo sea de un sindicato en concreto o de un partido en concreto, ¿no? Eso yo creo que, por ejemplo, ahí interviene Ada Colau en lo que dijiste. Estoy de acuerdo contigo que podían fallar las relaciones laborales en el conflicto de Barcelona. Es imposible que pueda tener tanta experiencia ahí, Pilar, porque es que los jóvenes no vamos a tener esa experiencia sindical que podéis tener vosotros, del Naval, todas esas empresas, porque nuestros trabajos son precarios, porque trabajamos 2 horas a la semana, hay contratos de 5 horas. ¿Cómo vamos a ejercer sindicalismo? ¿Cómo vamos a ejercer sindicalismo en empresas que somos una persona o 2 personas? Es imposible. Entonces, entiendo la crítica, ¿no?, de que fallen esas relaciones laborales con los trabajadores, pero hay que entender también que la voluntad que tiene esa mujer, ¿no?, que llegó desde lo más bajo, desde la plataforma antidesahucios, anima a los más jóvenes a poder decir, bueno, podemos aportar algo dentro de la sociedad. Entonces, un poco al hilo de lo de la juventud, pues también hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Igual hay que cambiar ese modelo de comunicación hacia la gente joven. A ver, nos quedan poco más de 5 minutos. Más que nada lo digo porque, bueno, aquí hay trabajadores que luego quieren ir a su hora para casa. Tenía la palabra pedida Playu. Sí, antes de ir de marchar, que tengo que ir a trabajar. Pues... trabajo toda la noche. Vengo preparado con la mochila. Falta una cosa. Mientras nosotros no estamos organizados, ellos sí son insaciables. Tienen el TTIP, que cuando eso que lo están negociando a escondidas y que son cómplices tanto el PP como el PSOE, eso es una realidad. Cuando esa ley, que es las multinacionales, los más millonarios del mundo, saquen esa ley, se acabó. Eso tenía que ser un banderín de enganche, el TTIP, que a mí me extrañó que aquí no se usa. Eso debe ser, a partir de mañana ya, un lema, todos contra el TTIP, todos. Eso va a ser la de mi madre. Si ahora estamos mal, cuando esa ley salga a nivel mundial y nos lo apliquen, se acabó hasta la democracia. Ellos sí que están organizados, nosotros no. Y el debate jóvenes o no jóvenes, tanto son los jóvenes como los menos jóvenes, como Carmela, o sea, la alcaldesa de Madrid, que tiene más de 70 años y está dando el callo ahí contra todos los fascistas, que el otro día le hicieron una manifestación contra ella. Somos todos necesarios, todos, no solamente los jóvenes, todos. O lo cambiamos todos, o esta sociedad no la vamos a cambiar, ni los jóvenes, ni los menos jóvenes. Todos somos necesarios. Banderín de enganche, no al TTIP. Ojito, cuando esa ley salga, que la está negociando, y no nos estamos enterando.
el Pichi. Habéis pedido la palabra y luego el chico este y creo que igual ya terminamos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, yo quería alertaros porque quizás no nos estemos dando cuenta de en qué situación estamos. Alguien dijo allí, no es que estemos mal, es que estamos derrotados. Y algo de eso nos está pasando, porque habréis leído la noticia no hace mucho, ahora como 15 días, de que en España en el 2015 se hicieron 167 millones de horas extras sin cobrar. Sin cobrar. Está claro que quien hizo esas horas extras sin cobrar es que está acojonado y no tiene valor a decir no hago las horas extras, no solamente sin pagármelas o pagándolas, sino sin pagarlas. Estamos donde estamos. Estamos donde estamos. Y entonces, bueno, ahí hay que buscar algún resurgir que nos saque del atolladero, que la gente deje de estar acojonada y pueda empezar a empujar para adelante. Nada más. Yo quería apuntar lo que decía el compañero, que el problema fundamental no es que esto lo lleven jóvenes o mayores. Yo creo en el sincretismo y creo que nos enriquecemos siempre todos si hay una opinión de una persona con experiencia y otra gente que es joven. Eso no hay ninguna duda. La cuestión es que también los que al final, por una cuestión de edad, los que al final vamos a estar aquí más tiempo somos los que menos tiempo llevamos aquí. Entonces, yo creo que es fundamental también darse cuenta de en qué sociedad estamos, en qué mundo estamos viviendo, para poder llegar a todo el mundo, porque si no, yo creo que no hay solución posible. ¿Alguna cosa que queráis añadir vosotros para terminar? Bueno, pues nada, me queda solamente daros las gracias tanto a vosotros como a daros las gracias en nombre del Círculo de Gijón y recordaros una cosa muy importante. Mañana hay otra charla, debate muy interesante sobre las listas de espera en sanidad. De ponente tenemos a Ana Carpintero y a Andrés Ron, el diputado, y es en la Manzorga a las 7 de la tarde. Merece la pena que hagáis lo posible por ellas. Gracias.